Versión octava del cuento de El pescador en el texto sirio. Finalmente, la completísima obra de Marrús Blasco Ibáñez da una versión más del célebre cuento en el tomo 11, bajo el título de Historia de Yude el pescador o El saco encantado, historia cuya segunda parte ya fue dada por nosotros en la nota de la página 44, tocándole ahora el turno a la primera parte, donde se nos cuenta que Omar, el pobre mercader de El Cairo, tenía 3 hijos, Salem, Salim y Yude. Temiendo el odio que mostraban a este último sus otros 2 hermanos, antes de morir, hizo 4 partes de su hacienda, dando 3 a los 3 hijos, y la cuarta, a su mujer. Salem y Salim, que eran muy perversos, pronto se gastaron su herencia y pusieron pleito a Yude su hermano, hasta despojarle injustamente de todo su haber. No contentos con la hazaña, maltrataron y despojaron también a la madre, quedando así todos igualados en la miseria. Yude, para alimentarse y alimentar a la anciana, se hizo pescador, y esta última, como madre al fin, todavía continuó alimentando a los 2 malvados aquellos, con gran gusto por parte del compasivo Yude. Cierto día en el que Yude no había podido pescar nada, tropezó con un panadero compasivo que le prestó pan para que comiesen él y los suyos, e igual le aconteció en los 7 días siguientes. Al 8º día se dijo para sí, hoy iré a pescar al lago Karún, donde acaso esté mi destino. En efecto, ya en la orilla del misterioso lago, se le acercó en su mula Mogrebín con su regio traje, quien le dijo, si quieres alcanzar ventajas inmensas, obedéceme, y, atándome atrás los brazos, échame de cabeza al lago. Si ves luego aparecer una mano mía fuera del agua, sácame, pero si ves aparecer mi pie, déjame por muerto, y, sin inquietarte lo más mínimo, coge mi mula y alforjas y vete al judío Samaya, quien te dará 100 dinares por ellas, si sabes guardar el secreto. Yude obedeció, el Mogrebín fue echado por él de cabeza al lago, sin que volviese a aparecer. Cogió, pues, la mula y la vendió al judío, regresando a su casa feliz por poder llevar aquella riqueza a los suyos, sin reservarse lo más mínimo. Torna Yude al otro día al lago y se le reproduce, punto por punto, la escena anterior con un segundo Mogrebín, hermano del primero. Al regresar Yude a su casa con sus otros 100 dinares, la madre, alarmada ante tanta riqueza, le obligó a revelarla todo, por lo que ella le prohibió que volviese al lago Karún, pero él volvió al otro día, aconteciéndole idéntica aventura con un tercer Mogrebín, y con enorme sorpresa vio esta vez que, en lugar de asomar los pies del ahogado, como los de sus 2 hermanos anteriores, asomaron entrambas manos, y Yude, con sus redes, le sacó a la orilla. En las manos del hombre vio 2 peces rojos como el coral, que se apresuró a meter en los 2 botes de cristal que aquel trajera antes, y con muestras de grandísima alegría empezó a besar y a abrazar a su Salvador, con inmensa sorpresa de Yude, que no sabía cómo explicarse todo aquello. El Mogrebín le sacó pronto de dudas, diciéndole, oh, Salvador Yude, sabe que los 2 hermanos micos que se ahogaron se llamaban Abd al-Salam y Abd al-Ahad, y yo me llamo Abd al-Samad. Ey judío, no es tal judío tampoco, sino otro hermano nuestro. Sabe, además, que nuestro padre Abd al-Wadud era un inmenso mago que enseñó a sus 4 hijos la gran ciencia y el arte de descubrir los tesoros ocultos, con lo cual logramos someter a nuestras órdenes a los geni, a los mercs y a los efrites. Al morir nuestro padre, dejándonos tesoros infinitos, reñimos por la posesión de sus preciados manuscritos, especialmente por el inapreciable de los anales de los antiguos, que resuelve todos los enigmas de la tierra, mar y cielo, y donde nuestro padre hubo de agotar su ciencia prodigiosa. Evitando el que llegásemos a las manos, se nos presentó de repente el Jeique Cohen el Cainita, el cual, incautándose del libro, nos dijo, hijos míos, yo no puedo favorecer con nada a uno de vosotros en daño de los otros 3.
Así que, el que haya de ganar su posesión ha de traerme antes el tesoro de Ales Chamardal, consistente en una esfera celeste, con la que se puede, sin cambiar de sitio, visitar todos los puntos del universo, para lo que basta tocar con el dedo el punto al que se desea volar, una redomita llena de col, con cuyo líquido basta frotarse los párpados para ver el sitio donde yacen los tesoros ocultos, un alfanje o espada mágica de la que brotan llamas que abrazan al punto al enemigo, y, por último, un anillo con el que todo lo creado se somete dócil a la voluntad de su afortunado poseedor. Ya 10 sabéis, pues, quien triunfe será el amo del libro, y el que fracase nada podrá reclamar. ¿Aceptáis el trato? Pues sabed entonces que el tesoro de Eschamardal se halla hoy detentado por los 2 hijos del Rey Rojo. Vuestro padre quiso poseer aquellos tesoros, pero, en el momento de ir a apoderarse de aquellos, se le escaparon en forma de peces al fondo del lago Karún, no lejos de El Cairo, sin que aquel santo, por estar tan bien encantado el lago, pudiese coger a los 2 peces. Yo, al oír sus quejas, hice mis cálculos astrológicos, de los que deduje que el tesoro codiciado solo podía obtenerse por cierto pescador llamado Yude Ben Omar, quien había de echar as de cabeza al lago Karún, para luchar con los 2 hijos del Rey Rojo, y allí vencer o morir. Ya lo sabes todo, Yude, terminó Abd al-Samad. Los 2 hermanos nuestros perecieron, el cuarto, que no quiso intentar la aventura, es el supuesto mercader judío. En cuanto a mí, ya me ves triunfante, gracias a cierto conjuro mental que me permitió desembarazarme de mis ligaduras. En el momento supremo y apoderarme de los 2 hombres peces que acabo de encerrar y sellar con el gran sello. Así, he reducido a la impotencia a aquellos 2 malvados, que son 2 efrites poderosos. Me pertenece, pues, al fin, el maravilloso tesoro de Eschamardal. Si quieres, puedo llevarte conmigo. Es más, eres indispensable, al tenor de la profecía del sapientísimo Cohen, y debes acompañarme para ello al Mogreb en el sitio llamado de Faz y de Mignas y seremos como hermanos en Ala. Yude aceptó la oferta con júbilo. Despidióse de su madre y hermanos y en unión de Al-Samad partió para el Mogreb. Así que partieron, el buen joven sintió hambre y vio, sorprendido, que Al-Samad le decía, no te quedes corto. Pide lo que quieras comer, por raro y regalado que sea. ¿Cómo tal? Replicó Yude, si no te he visto proveerte de manjar alguno. Porque no es necesario. Pide lo que desees, repito, que el saco encantado proveerá. Y, en efecto, el joven empezó a enumerar hasta 24 platos, los más de su gusto, viendo, con asombro, que uno a uno, en fuentes de oro, los iba sacando Al-Samad. No te extrañe, añadió. A este encantado saco le sirve un efrite poderoso. Si lo deseásemos, en el acto nos serviría 1000 manjares chinos, hindúes, egipcios, sirios, etc. De igual modo nos puede proporcionar todo género de bebidas, ya que el arte mágico es omnipotente. Otra cosa, ¿sabes el camino que llevamos recorrido de El Cairo a aquí? No. Pero presumo que muy poco, pues no hace 2 horas que caminamos, respondió Yude. Pues te equivocas, contestó Al-Samad, dando a sus palabras la entonación más solemne. Esta mula en la que cabalgamos es una genia poderosa que en 2 horas nos ha hecho recorrer el camino de 2 meses, pues que en un día suele hacer un año de camino. Así continuó el viaje. Al anochecer llegaron los 2 viajeros a una linda casita, en la que salió a abrirles una joven más hermosa que la luna y grácil cual gacela, quien miraba al guía con la veneración que a un maestro. Por dentro la casita era más rica y suntuosa que el mejor de los palacios de los reyes. El anciano Al-Samad cogió el saco, dio 2 palmaditas a la mula en el anca y ésta desapareció bajo la tierra. No hay que añadir que, gracias al saco encantado, la cena y el lecho fueron suntuosísimos.
Yude y Al-Samad gozaron de aquellas delicias durante 20 días. Al amanecer el día 21, este le dijo a aquel que era llegado el momento de conseguir el tesoro de Chamardal. Fueron, pues, a extramuros de la ciudad, en los que, al punto, se les presentaron 2 mulas y 2 esclavos negros. Caminaron hasta el mediodía. A la orilla de un río echaron pie a tierra, los negros aportaron y armaron una gran tienda, que el saco encantado se encargó de alajar suntuosísimamente. El mogrebín puso ante sí los 2 botes con los peces, y después de recitar ciertos conjuros mágicos, hasta que los 2 peces se hartaron de gritar pidiendo compasión. Saltando en pedazos los 2 botes, aparecieron los peces transformados en humildes personajes a los pies de Al-Samad. Este les exigió el inmediato cumplimiento de la entrega del tesoro y, después que lo hubieron jurado, ambos desaparecieron en las aguas del río. El mogrebín encendió fuego, con solo soplar una vez sobre los fríos carbones. Sobre el fuego quemó incienso, y antes de proceder a la consiguiente operación mágica que no se podía interrumpir, instruyó de este modo al joven, bajo la acción de las mágicas fórmulas: el río comenzará a disminuir hasta quedar en seco completamente su cauce. Entonces verás en el talud una gran puerta de oro. Llamarás suavemente a ella y al tercer aldabonazo, diciendo que eres Yude Ben Ornar, el pescador del Cairo, te abrirá la puerta un fiero personaje, que, para probarte, te dirá que consientas en dejarte cortar la cabeza. Si sientes miedo te la cortará en efecto, pero si te prestas dócil a ello, él será, por el contrario, quien caerá muerto a tus pies. Luego de esto, llamarás con un solo y fuerte aldabonazo a la segunda puerta, donde un jinete amenazará ir a traspasarte con su lanza. Preséntale el pecho sin temor y él caerá muerto a tus pies. Ya entonces en la tercera puerta te acontecerá igual con un arquero. Más adelante, en la cuarta puerta, un león saltará sobre ti en actitud de devorarte, en la quinta te asaltará también un formidable negrazo, en la sexta, 2 enormes dragones de fuego tratarán de detenerte por el terror. Si vences, unos tras otros, a estos enemigos mostrándote impávido y pronto al sacrificio, tras la séptima y última puerta verás que en persona te aguarda, al parecer, tu propia madre y te dará la bienvenida. No lo creas, sin embargo, y, por el contrario, hazla desnudar, pese a sus protestas, y entonces la verás esfumarse cual vana sombra contrahecha. Tras la puerta séptima hallarás montones de oro y pedrería, a los que no prestarás la menor atención, dirigiéndote derechamente a un camarín tras cuya cortina verás aposentado en soberbio trono de oro al gran mago Chamardal, dueño del tesoro. Sobre su cabeza brillará la esfera celeste, en su cintura el alfanje maravilloso, en su dedo el anillo y en su cuello la redomita de col. Apodérate al punto, sin vacilar, de esos 4 objetos preciosos y date prisa a salir con ellos. Te prevengo, por último, que si olvidas alguna de mis indicaciones te expones de un modo increíble. Los personajes que te saldrán al paso no son sino vanos fantasmas a quienes daría vida tu propio temor. Dicho esto, Al-Samad comenzó sus operaciones mágicas y se verificó lo que había predicho. Puerta tras puerta, fue Yude venciendo todos los obstáculos hasta llegar a la séptima, en la que apareció el fantasma de su madre, despojándose bajo la orden de Yude de todas sus prendas de ropa, salvo las más íntimas. Y aquí fue el engaño del joven, pues que, al transigir en aquello que parecía una cosa hija del natural respeto, fracasó, desobedeciendo a su maestro. Después de ser cruelmente apaleado por la contrahecha arpía, tuvo que salir por pies y esperar un año entero en la ciudad de Faz y al lado de Al-Samad la ocasión de tentar de nuevo las pruebas a aquellas. Sin embargo, al año justo dióle cima a todas y, tal y como el sabio Al-Samad había predicho, rescató las 4 grandes joyas mágicas del tesoro de Chamardal. Al-Samad, agradecido, le ofreció al joven que tomase de estas últimas las que quisiese, pero él,
como hombre al fin, se hubo de limitar a pedir el saco mágico de donde había visto extraer durante más de un año las más inverosímiles y estupendas maravillas. En cuanto a este saco prodigioso y las cosas que con él logra el buen Yude, nos remitimos a lo que sobre él llevamos dicho en la página 44 de este libro. Por supuesto que, como todas las cosas de la magia, el saco en cuestión se esfuma y desvanece ante la mísera realidad de aquí abajo entre los mortales, como se esfuman y borran todas las riquezas de la hada imaginación bajo el hálito del etéreo de nuestras animales impurezas, cosa harto relatada también en diversos pasajes de las 1001 noches, tales como aquel del texto de Marrús en que otro saco semejante es robado por un kurdo o un comerciante, y cuando, en la disputa, comparecen ante el cadí diciendo que contiene toda clase de tesoros y hasta ciudades opulentas, abierto a la presencia judicial resulta encerrar tan solo unas cáscaras de naranja y unos huesos de aceitunas. Versión novena del cuento de El pescador en los pliegos de cordel españoles. La notabilísima y poco estudiada literatura popular española llamada de las historietas de ciegos o pliegos de cordel, que no son sino versiones demopédicas de las 1001 noches, hora de la Edad Media y bajo la influencia de la cultura árabe, hora acaso muchísimo más antigua y con cargo a la discutida época antehistórica en que los parsis vivieran en nuestra península, contiene la deliciosa versión siguiente, que no es para dejada inadvertida. Juan el pescador vivía solo con los rendimientos de su oficio, los productos del agua. Cierto día experimentó singular asombro al pescar un enorme pez, y su asombro subió de punto al advertir que el tal pez le comenzó a hablar de las cosas más extrañas del mundo. Acobardado ante semejante prodigio que no podía entrañar cosa buena, se apresuró a devolver el pez al río, pero su hijo Juanillo, experimentando la atracción de lo desconocido tan natural en la edad juvenil, arrojóse sin titubear en pos del misterioso habitante de las aguas, quien en un abrir y cerrar de ojos se le engulló entero. Aturdido Juanillo, no se pudo dar cuenta entonces de su situación, ni menos calcular luego el tiempo que en el vientre del animal estuvo. Cuando pudo volver en sí de su desmayo hallóse completamente solo en un encantado y cristalino palacio. Las maravillas que al palacio exornaban eran tantas y tales que no son para descritas. Pero ellas no fueron bastantes, con todas sus delicias encantadoras, para calmar la honda tristeza del mancebo al verse así aislado de todo trato de gentes y de todo cuanto él conociera del mundo. Un amable gigante le asistía y trataba a cuerpo de príncipe. Servíale los manjares mejores, los vinos más aromáticos y generosos, y, en una palabra, cuanto apetecer pudiesen sus más refinados gustos y sentidos. También andaban por allí 3 hermosas palomas, que al parecer eran nada menos que 3 ilustres damas, quienes yacían allí encantadas quién sabe cuántos milenios. El gigante las infundía pavor inmenso y le huían a más no poder. La vida de Juanillo se deslizó monótona, aunque no infecunda, en aquel elocuente aislamiento por tiempo que él no acertara a medir, ya que dicho encantado mundo estaba harto más lejos de lo que humanamente puede concebirse. El gigante, pese a su severa traza, era bueno, compasivo, y la tristeza de Juanillo, principalmente al acordarse de su pobre padre que quedara desamparado en el mundo, hubo de hacer mella al fin en su corazón. Cierto día, pues, concedió a Juanillo permiso para tornar al mundo de los mortales y consolar a su anciano progenitor. Sin embargo, dentro del severo régimen de aquella prisión dorada, el permiso era corto. Los autores cuentan que no excedió de un par de días. Para facilitarle el viaje de ida y vuelta, el gigante le deparó un ágil cuanto dócil caballo blanco, de lo más inteligente que darse puede entre solípedos. Juanillo, alegre, tranquilo y hasta agradecido, emprendió como Dios le dio a entender el camino de su casa, dizque guiado más que nada por el instinto singular del noble bruto. Tan íntima solidaridad hubo de establecerse durante el viaje entre caballo y jinete, que parecían formar una sola pieza. Así,
cuando tuvieron que pasar un caudaloso río, a cuya otra orilla parece ser comenzaba el mundo de los mortales, Juanillo, sin desmontar siquiera, penetró en una barcaza que la casualidad oportunamente le deparase. El barquero, Esfama, le saludó con todo respeto luego que les hubo desembarcado. No le trataron igual al pobre Juanillo, no bien pisó en firme en la otra orilla. Alguien que le vigilara, le prendió inmediatamente por sospechoso. Juanillo gritó, pidió auxilio contra tamaña injusticia, pero cuál no sería su sorpresa al ver que su padre, su querido padre, a quien buscaba anhelante, le oyó y se restituyó a la libertad enseguida. La natural emoción de padre e hijo al verse de nuevo unidos excedió a cuanto puede ponderarse. La alegría de entrambos trascendió muy pronto a todos, y el pueblecillo ribereño fue al instante una viva fiesta de danzas, juegos y festines. Tales y tan sugestivas resultaron, en efecto, aquellas fiestas, que el cuitado mancebo, pese a sus anteriores propósitos, fue infiel a sus compromisos, y la última hora del plazo del permiso sonó sin que el incauto lo advirtiera. Cuando cayó en la cuenta, el plazo era ya pasado. Acobardado, se apresuró a dar a su padre el abrazo de despedida y retornó al lugar donde antes dejase a su caballo. Su primera contrariedad fue hallarle convertido en manso y tardo buey, que, en lugar de llevarle rápido al palacio, aún le hizo retrasarse otro buen par de días. La fatalidad más cruel parecía castigar al olvidadizo mancebo. La barcaza, antes tan adornada de flores y preseas, hallóla toda cubierta de luto. Al llegar al palacio sufrió también una horrible caída. El castigo no se hizo esperar por falta, al parecer, tan niña. Enfurecido el gigante, le desterró de aquel misterioso paraíso, convirtiéndole en un oso rapaz y sanguinario. Así vagó por selvas, montes y precipicios, días y días, hasta que de repente, la historia no dice cómo, pero es probable que a costa de sufrimiento se vio restituido a su estado prístino, con el gozo que es de presumir. Al par que recobraba su antiguo estado, 3 horribles fieras le salieron al encuentro, un tigre, una pantera y un león, que acababan de devorar un tímido corderillo. Quiso Juanillo huir, mas en vano. El león se le tragó en una pieza. Juanillo era, por lo que se ve, un hombre de recursos extremos, y ya dentro de la fiera, consiguió, no sin trabajo, darla un colosal mordisco en el corazón, con lo que la alimaña pronto quedó sin vida. Juanillo no tuvo necesidad luego de esperar otra cosa que a que el cuerpo de la fiera se pudriese. La alegría con que, ya libre, se dirigiera a su hogar, la puede el lector colegir. Pero el lugar estaba lejos, y tras las penurias de una jornada inacabable, el hambre y la fatiga le rindieron, por último. Las aves del cielo hicieron presa en sus despojos. Sin embargo, y aquí está el toque de tan parado fin de Juanillo, es fama que uno de aquellos fúnebres pajarracos le arrebató por los aires, sin que desde entonces se haya vuelto a saber su paradero. La historia solo cuenta que el pobre Juan, el viejo, murió de pena al ver de tal modo arrebatado a su hijo hacia una región desconocida, natural consecuencia de los temerarios atrevimientos del mancebo. Juan el pescador, como todos los seres del planeta, vivía solo del agua y sus productos, porque es fácil demostrar, dentro del más estricto criterio positivista, que el agua, prototipo de la vida terrestre, es la clave fundamental de todos los vitales proteísmos. El anciano pescador y su hijo son el símbolo sempiterno de las edades humanas, el contraste fiel de lo viejo y rutinario con lo nuevo e innovador. Así, que al pescar del fondo del río al extraño animálculo parlante, el viejo le arroja a su elemento, lleno de terror ante sus prodigios, pero el joven, sugestionado por el horizonte de misterios que el prodigio solapa, cierra los ojos a la inerte prudencia, e irreflexivo, atraído por seducción inexplicable se lanza en su seguimiento. Tal es la realidad de la vida,
lo que las limitadas fórmulas de cada tiempo rechazan a título de una razón fría, no animada de los cálidos impulsos de la imaginación del sentimiento. Eso mismo es lo que el progreso de los tiempos exige. Pero las pasiones más nobles nada son en definitiva, ni significan nada sin el raciocinio, hijo unigénito de la experiencia, y de aquí la inextricable contextura de pruebas y dolores que a la pasión se siguen, sacrificios encaminados todos a la depuración final de las pasionales escorias. Una vez cumplida su misión impulsora de los progresos de la razón hacia la verdad suprema, que es su meta inasequible. El extraño habitante de las aguas, pez o ballena, guarda en el mito que nos ocupa un perfecto paralelismo con aquella ballena que tragara al profeta Jonás para iniciarle en los más altos misterios, cosa que nos enseña, dicho sea de paso, de qué modo debemos considerar el gran monumento judaico de la Biblia, objeto durante siglos infantiles de ciega credulidad ad pedem literae, con carnales interpretaciones que la denigran, y blanco, luego, de aceradas sátiras, harto justificadas por estas interpretaciones groseras, que, sin embargo, tan lejos se hallan en verdad de su honda filosofía, envuelta en los ropajes del mito. La Biblia simboliza, en efecto, para el pueblo de Israel un conjunto de mitos inexplicados, análogos en el fondo a los que ahora estudiamos, y, en general, a los de todos los pueblos, como emanados de una revelación, una síntesis científico-religiosa arcaica, que el cretinismo de aquellas edades infantiles de nuestra quinta raza se encargará de corromper más y más hasta el momento en que la sacase del fango la crítica filosófica de nuestras edades más cultas. El desarrollo de nuestra fábula se encarga de ir demostrando lo que decimos. El paralelo ibero-judaico, en efecto, continúa. La sugestión de lo desconocido, que atrae a la humanidad allende las limitaciones de lo prohibido, hace que Juanillo se arroje al mar, ni más ni menos que lanzase a Adán y Eva a comer de la prohibida fruta de un árbol paradisíaco, tesoro de la ciencia de lo malo y de lo bueno, de lo grato al paladar y de lo que luego al vientre amarga, según la frase del Apocalipsis. Lo que busca Juanillo conseguir al animálculo del misterio no le es fácil colegirlo, pero él, sin duda, busca algo en el fondo de aquel mar donde su pasional inconsciente le precipita, y este algo no es otra cosa que los salomónicos tesoros del saber oculto, encerrados todos en el símbolo hexagonal de su anillo, y con el anillo perdidos cuando alguien arrojase al mar semejante joya mágica, a la muerte del rey del matemático símbolo. Y he aquí cómo nuestros propios mitos se entrelazan también entre sí, gracias a la más perfecta clave judaica que los explicó. Puede verse, efectivamente, que una de las pruebas, en el mito de Blanca Flor, fue la de que extrajese el príncipe del fondo del mar el anillo de los prodigios que malvadamente usufructuase el ogro, el mago negro. Ruanillo se halla de manos a boca con un palacio idéntico al de nuestros inestudiados libros de caballería, con tanta ligereza tratados por el gran Cervantes en su Don Quijote, y análogo al del encantado de Psiquis cuando seres invisibles la servían los manjares más exquisitos. La parte en que Juanillo regresa a sus lares gozando de un corto permiso, es alusión muy clara a la contextura especial de nuestro mecanismo órgano psíquico, que exige ser integralmente atendido en todo su complejo funcionamiento para lograr esa armonía de gran conjunto que en ciencia se llama proceso fisiológico, y que harto bien se enseña en filosofía yoga al recomendarse por igual el cumplimiento de los grandes y los pequeños deberes, los del vigor de la mente y los de la rigidez del instrumento corpóreo, algo, en fin, de esa higiene integral, moderadamente entrevista ya, que nos salva de morbosidades deprimentes, cuanto de teratológicos crecimientos solo conducentes a la ruina del humano conjunto, según nos lo demuestran los recientes estudios positivistas de las enfermedades de la razón, de la memoria, de la fantasía. He aquí por qué el sabio gigante permite el retorno, la reencarnación, por decirlo así, del simpático Juanillo. Debe el volver al pequeño mundo por meros días, pues que desde su proeza su verdadero reino no es ya sino temporalmente de aquel ínfimo valle de dolor y de destierro. No digamos nada,
por no ser necesario, de las analogías del gran río pasado por Juanillo, con aquel aqueronte que el viejo Carón atravesaba llevando en su barcaza a las almas de una a otra orilla, ni de las analogías del mancebo y su caballo con aquellos famosísimos centauros hombre y caballo en una pieza, que la tradición nos ha legado como símbolo perfecto del ser humano, hombre y animal a un tiempo mismo. La seducción que ejerce sobre Juanillo el retorno a la vida entre los suyos es idéntica a la de todas las leyendas o poemas, la de Ulises, por Circe, la de Telémaco, por Calipso, la de las sirenas, la de Sila y Caribdis, la de todas las capas afeminadoras de más o menos legendarios Aníbales. El mito expresa muy bien las pérdidas de las oportunidades de progreso que de ellos subsiguen y la redención por un mayor sacrificio. No bien recupera Juanillo su prístina condición humana, tres fieras, las mismas que quisiesen atajar el paso del Dante en su genial visita a las regiones eternas, las mismas de todos los castillos encantados, pretenden detenerle en su marcha progresiva con cuantos terrores y engaños al astral caracterizan. El más noble de aquellos brutos, el león, se le traga como símbolo de nueva encarnación, que reviste a Juanillo de carne animal nueva, pero las luces recibidas en sus iniciaciones anteriores esclarecen su mente, sugiriéndole el medio de romper sus prisiones groseras, hiriendo al animal en el mismo corazón, esto es, matando el egoísmo, con lo cual la definitiva transfiguración de Juanillo no se retrasa ya más que el tiempo necesario para la putrefacción de las viejas vestiduras, finalizado el cual es arrebatado triunfalmente por las aves celestes amoradas más excelsas, como Enoc y como Elías.